Bienvenidos nuevamente, Pymes es posible con todos ustedes por Argentinísima Satelital TV. Muchísimo tenemos en este programa, pero muchísimo. Vacaciones de invierno, recorridas, notas, no se lo pierdan, quédense con nosotros en este programón. Bueno, estamos con Jorge Giorno, que nos viene a presentar su nuevo libro, Trilogía Legislativa, y nosotros siempre le pedimos que sea acá, en Pymes es posible, donde lo presente. Gracias, Jorge, por venir. Contanos un poquito de qué se trata el libro. Gracias, María Esther, por la invitación. La verdad que hemos trabajado muy fuerte con Ezequiel Bramajo y con Francisco Silva en el armado de este libro. Lo que buscamos es proponer una institucionalidad de las grandes transformaciones que se están dando en los centros urbanos. En el libro anterior, El desafío de las ciudades en acción, planteamos un proceso que se estaba dando en las ciudades. Ese proceso, de la mano de los poderes ejecutivos, está llevándose adelante de una forma muy fuerte. Lo que nosotros planteamos acá es cómo institucionalizar estos grandes cambios a través de la legislación, para garantizar que no solo sea la voluntad del gobernante ejecutivo, sino que tenga una prolongación en el tiempo a través de su institucionalización a través de leyes. Es decir, darle un poquito más de fuerza al legislativo, ¿no? En las ciudades. Bueno, es la reconstrucción del sistema legislativo. Esto tiene mucho que ver con un tercer libro que estoy en este momento, está en No para y va a venir acá también a mostrarlo. Sí, exacto, que está en imprenta, que se llama El Contrato Urbano. Nosotros estamos rediscutiendo el rol del contrato social de Juan Jacobo Rousseau de hace 250 años, que dio origen al sustento, a la creación de las repúblicas, al sistema republicano de gobierno, al juego de los tres poderes, a nuestras actuales constituciones. Lo que estamos planteando es que hay que reactualizar eso, porque el contrato social de Juan Jacobo Rousseau de hace 250 años estaba referenciado en una población esencialmente agropecuaria, una población que vivía en el campo, con muy poca gente viviendo en los burgos o en los centros urbanos, con un sistema de aislamiento extraordinario y de falta de comunicación que hacía imprescindible el sistema de representación. Y hoy eso ha cambiado. Hoy estamos en un mundo nuevo, 5.000 millones de personas, el 60%, 70% de la población vive en el 4% de la superficie del planeta. En ese 4% desarrolla todas sus actividades y su vida social. La comunicación, el desarrollo de todo lo que significa la interrelación con programas como el tuyo, de información constante, lo que nos ha universalizado el conocimiento, y eso lo que nos permite es tomar decisiones de una forma distinta, y esto nos obliga a buscar revalorizar el sistema de representación, pero como una forma mucho más dinámica, y el sistema de gobierno. El sistema de gobierno hay que rediscutirlo también. Hablamos en este libro, la trilogía es desarrollo económico, seguridad, desarrollo social, pero yo me pregunto, y recién hablabas de comunicaciones, todos los avances tecnológicos, eso por un lado, la educación por el otro lado, ¿qué importancia tienen en este desarrollo? Es esencial, es uno de los grandes nichos de generación de empleo y trabajo. Todo lo que es esparcimiento, lo que se denomina industria del ocio, educación, capacitación e incorporación de las nuevas tecnologías a nuestro sistema, a nuestro hábitat y a nuestro sistema de vida, se llama generación de empleo. Nosotros tenemos que pensar en el empleo del siglo XXI, en el empleo en serio, en la búsqueda de trabajo. Hay un pensador francés que se llama Delors, que a través del libro blanco que escribió hace más de 40 años, acuñó una frase. Él decía que los gobernantes en el siglo XIX se hacían importantes en función de la búsqueda de yacimientos de petróleo, yacimientos de minerales. Bueno, en el siglo XXI la importancia de los gobernantes va a ser la búsqueda de yacimientos de empleo, aquellos lugares y aquellas formas en las cuales vamos a trabajar todas las personas en los centros urbanos. Y ese es un desafío nuevo. La educación es uno de ellos, principalmente porque es tan personal y tan única, igual que la industria del ocio, que no permite que la automatización reemplace al hombre. Sí, claro. Se habla mucho en estos
tiempos, porque todos nos preocupamos por eso, de ser sustentables. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, vamos a ponernos de ejemplo a nosotros, ¿somos sustentables? Sí, se trabaja en la sustentabilidad, en realidad buscar lo que es el respeto de los principios que se han fijado a nivel de Naciones Unidas. La Ciudad de Buenos Aires lo ha llevado adelante. Lo vemos, por ejemplo, en evitar el efecto calórico, en la iluminación LED que ha puesto la Ciudad de Buenos Aires, que bajó la temperatura de la Ciudad de Buenos Aires de una manera extraordinaria, principalmente en la noche. La iluminación, ustedes saben que era uno de los factores contaminantes del efecto calórico más fuerte. Hay que trabajar mucho en el tema del reciclaje. Todavía no hay conciencia del reciclaje y cuesta mucho incorporar a la población en eso. Ahí es donde hablamos de educación y de cultura. Claro. Hay que trabajar muy fuerte eso, pero también hay que trabajar en la Ciudad de Buenos Aires sobre el concepto de movilidad. Nosotros tenemos un grave problema. Nosotros somos 3 millones de habitantes desde hace más de 40 años. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires de día hay 6 millones y medio de personas. Nosotros tenemos 3 millones y medio de personas que entran todos los días a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar o a hacer trámites o a visitar a sus parientes. Pero ¿esto qué implica? Que entra 1 millón de automóviles por día a la Ciudad de Buenos Aires con el efecto de contaminación que eso produce. Pero también hay 1 millón de personas por día que pasan por la estación Constitución a través de los trenes. Sí. O sea, cuando vemos esas cantidades, ese movimiento que se da en forma diaria, entonces entendemos la magnitud del problema. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, es muy simple. Nosotros lo que tenemos es que aumentar nuestra densidad de población. Si nosotros logramos que 1,5 millones de esos 3,5 millones de personas que vienen a la ciudad de Buenos Aires se queden a vivir en la ciudad de Buenos Aires, incluso modificamos el mercado interno de la ciudad, porque es gente que va a consumir fuera de su horario de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, va a desarrollar actividades, va a participar de lo que es la industria del ocio y va a configurar una nueva economía urbana en nuestra ciudad. Sí, la verdad que quienes usamos el transporte público, a veces viajar también se dificulta muchísimo, y eso que, bueno, por ejemplo, en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires se han puesto más vagones y todo lo demás, pero se complica por la cantidad de gente en las horas pico, ¿no? Sí, claro, y eso tiene que ver con el estándar de vida que tenemos que buscar nosotros. Mira, te voy a llevar una discusión ahora que estamos hablando de esto. El tren con sus vías y esto de construir túneles, ¿beneficioso o no? Porque están de un lado algunos que se quejan que no, y otros que dicen, no, sí, estaría bueno sacar los pasos a nivel. Hay que sacar los pasos a nivel porque interrumpen el tránsito de una forma muy fuerte, el flujo del tránsito, y es tremendamente molesto. Yo vivo en el barrio de Flores, vos también, y sabemos lo que significa el tren Sarmiento y cruzar las vías. Son dos mundos diferentes. Sí, claro. Pero la solución se encontró con lo que ha sucedido en el Bajo Belgrano, con elevar los trenes. La solución es elevar los trenes, porque eso además lo que permite es aumentar las frecuencias. Claro. Nosotros no podemos, por ejemplo, en el tren Sarmiento, aumentar las frecuencias porque las barreras quedarían permanentemente cerradas. En cambio, cuando uno eleva los trenes, entonces ahí ya no hay problema de elevación de frecuencias porque no hay interrupciones. Bueno, sabe muchísimo y estaría más acá horas porque tiene las soluciones a muchos problemas. Ojalá te escucharan más. Ojalá uno, la verdad que hace muchos años que está trabajando Jorge Yono en la ciudad de Buenos Aires, no solo analizando lo que se puede hacer, sino presentando propuestas. Ojalá se lo escuchara más, porque bueno, todas las respuestas que nos dio, bueno, los que vivimos en la ciudad sabemos que así es. ¿Dónde conseguimos el libro? www.amaneceronline.com. Es de distribución gratuita, así que pueden bajarlo sin ningún tipo de problema. Bien, perfecto. Y si no se comunican, lo buscan en las redes sociales y se comunican con él. Jorge, muchísimas gracias por estar acá, gracias por traernos tu libro y todas estas ideas que a nosotros nos nutren y nos hacen ver que hay un futuro mejor incluso. Gracias a vos por permitirme llegar a tu audiencia. La verdad que es un honor compartir tu programa. Gracias. Nosotros seguimos con más Pymes es Posible.